Buenas, ¿cómo están? Arrancamos con clase 3, si no me equivoco, de lenguaje, ¿sí? De lenguaje visual y comunicación publicitaria 3. Bien, a ver, hoy quiero siempre creo que quiero lo mismo, ¿no? Que profundicemos un poco más. Y seguimos, ¿no? Hasta que nos metamos bien en el fondo. La idea que venimos recorriendo desde que arrancamos las clases, un poco, recuerden que vimos todo lo que tiene que ver con la comunicación visual, los signos visuales, ¿sí? Habíamos hablado que son nuestras herramientas, ¿sí? Son aquellas que nosotros sabemos trabajar, el lenguaje visual, los signos visuales, ¿sí? Y que tenemos ese desafío importante de tener que transmitir mensajes únicamente, ¿sí? Con ese lenguaje visual y no con otro. Por eso también habíamos hecho la diferencia que tenemos con, por ejemplo, los publicistas, donde ellos ya tienen también otras áreas que tienen que ver con, por ejemplo, lo radiofónico, lo que sería audiovisual también. Y nosotros no, solamente nos tenemos que arreglar con decir las cosas mediante signos visuales únicamente. Entonces, habíamos tenido en cuenta ese desafío, después hicimos un repaso de todos esos conceptos, signos visuales, signos básicos, que fueron un poco lo que han visto a lo largo de estos años, y luego nos metimos ya un poquito más en un lenguaje publicitario directamente, donde vimos finalidades, ¿sí? de la publicidad y donde vimos recursos publicitarios también. Una aclaración que quiero hacer sobre las finalidades, sobre una en particular y que tiene que ver con la finalidad de promoción y que por ahí algunos se confundieron. Cuando decimos que la publicidad tiene como finalidad promocionar algo, no estamos haciendo hincapié en lo que conocemos como promos de venta, tipo 2x1 o te compras esto y de regalo te doy lo otro, ¿sí? No es eso. Cuando hablamos de finalidad publicitaria y que tiene que ver con promoción, hace alusión a hacer conocer algo, ya sea, no sé, alguna película que está por verse o que prontamente habrá alguna obra de teatro novedosa o quieren hacer conocer algún famoso o alguna persona que está renaciendo en la música o en el cine o lo que fuere, o algún producto que aún no salió, ¿sí? Entonces te empiezan a tirar como esas primeras vistas promocionándote, porque en algún momento llegará y ahí sí será una publicidad con fines de compra, ¿sí? Pero recuerden que en este caso es promoción, se refiere a promocionar, a hacer conocer, ¿sí? Creo que quedó claro. En esta clase, y si quieren pueden poner tipo el stop, paren y se van y se preparan un café, un té, o se traen, no sé, un vaso de agua, algo, o el termo con mates, porque vamos a pensar un poco, ¿sí? Me gusta que pensemos y porque necesitamos por ahí también entender cuestiones que tienen que ver directamente con lo que nosotros hacemos, que es crear mensajes, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de dónde viene todo esto de los mensajes? Recordemos que todo lo que tomamos nosotros normalmente mucho tiene referencia en lo que es el lenguaje oral hablado o escrito, ¿sí? Que luego con el tiempo obviamente tomamos muchas cosas de ellos, pero surgieron signos visuales nuevos y por lo tanto, ya veremos luego, el cerebro no lo procesa igual, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren pueden poner stop, se van a buscar el café, el té, el termo de mate y vuelven. Yo sigo igual. Bien. Fue parte del acto comunicativo. Muchas de estas cosas quizás se las pueden recordar o algo parecido de la secundaria, por ejemplo, de las clases de lengua, que espero que hayan sido bonitas, porque no siempre sucede. Y la verdad que todo lo que tiene que ver con gramática, lengua, lingüística es maravilloso. Solo que a veces, bueno, por ahí no pegamos con el docente que
que nos lo hace ver así de bonito. Pero bueno, nos vamos a remontar un poco entonces a lo que tiene que ver con el acto comunicativo, ¿sí? Lo que habla aquí es que tanto el lenguaje verbal nuestro como el lenguaje visual tiene como fin comunicar, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto que nosotros, sí, somos diseñadores gráficos, pero estamos en el área de la comunicación, o sea, somos comunicadores, ¿sí? Eso creo que ya quedó claro. Entonces, todas las imágenes que nosotros vamos a trabajar en pos de crear mensajes, ¿sí? Con la variedad que ya conocemos, que podemos crear, tenemos que tener en cuenta que existe este acto comunicativo, ¿sí? Y que va a contar efectivamente con un emisor, que seremos nosotros, un mensaje, que será la pieza gráfica que nosotros vamos a crear, tiene que haber un receptor, ¿sí? Que es a quien nosotros nos dirigimos, y ese mensaje irá por algún canal, que en este caso son canales gráficos, son medios gráficos, y por eso estamos en diseño gráfico. Si estuviéramos en radio, sería por ahí otro tipo de canales, si estuviéramos en televisión, otro tipo de canales, y así. El nuestro es netamente gráfico, estático, y ya lo vimos, y recordamos ese gran desafío, como siempre digo, porque tenemos que, todas las herramientas que tengamos, necesitamos ponerlas en juego, porque va a haber un solo momento donde el receptor esté en contacto con nuestro mensaje y tiene que comprenderlo perfectamente, ¿sí? No puede quedar nada colgando que no se entienda, porque va a generar esos ruidos que se llaman, por lo tanto va a ser nulo, ¿sí? Obviamente vamos a estar intentando que exista una respuesta, que si bien no sea verbal, ¿sí? O sea, cuando nosotros hacemos una pieza publicitaria, no esperamos que el receptor diga, ah, bueno, sí, ahora te voy a comprar. No, pero solamente su respuesta tiene que ser pensada y tiene que ser más que nada una reacción, ¿sí? A lo que nosotros hagamos. Bien, gramática visual. Acá volvemos a lo mismo. Nosotros partimos de tener un montón de relaciones y cuestiones que tienen que ver o que salen del lenguaje verbal y que lo tomamos y lo llevamos al lenguaje visual, ¿sí? Pero es muy difícil muchas veces ese traspaso, ¿sí? De lo verbal a lo visual. Y por eso no es lo mismo cuando tenemos que procesar una información que está en unos códigos verbales o está en unos códigos visuales, ¿sí? Esa es la dificultad. Nuestro cerebro no está quizás preparado para un montón de cosas, ¿sí? Que tienen que ver con lo visual y no procesa tampoco de la misma manera. Y si no, pensemos un momento en un ejemplo. Si yo digo, y esto nos debe haber pasado en primer año, con profe Mariano, seguro, o con Ariel, cuando teníamos que empezar a hacer gráfico, por ejemplo, conceptos. Porque yo digo bien, ok, seguridad, plenitud, calma, paciencia. Yo lo pienso, lo digo, lo pienso y no tengo dudas. O sea, yo digo seguridad, verbalizo, me entran en la cabeza, no tengo dudas. Calma, paciencia, plenitud. Es como que lo comprendo perfectamente lo que estoy diciendo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos que graficarlo? Cuando tenemos que hacerlo visual. Yo recuerdo que era como un momento que se me explotaba el cerebro porque no encontraba manera, más aún que por ahí todavía no teníamos tantos recursos, no teníamos un conocimiento tan pleno de los colores, de las formas, de las texturas, de las líneas, puntos y demás. Entonces era como un momento casi de impotencia, decir, bueno, ¿cómo hago para hacer gráfico la paz, no sé, la calma, la plenitud? Es muy extraño. Entonces, con este ejemplo podemos darnos cuenta que nuestro cerebro no procesa igual una palabra, lo que escuche y algo visual. Y eso nosotros necesitamos saberlo. Por eso justamente vamos a profundizar en estos temas que son en realidad como la base de todo lo que podemos nosotros estudiar sobre mensajes, sobre códigos visuales, sobre códigos netamente publicitarios, ¿sí?
Necesitamos saber esto, que es lo básico, que de acá partimos, entender que las personas no reaccionan igual si escuchan una publicidad a que si la ven. Entonces, la posibilidad nuestra es que sabemos hacerlo, es decir, podemos ponernos en lugar del receptor y podemos comprender cómo sería si lo escucha y cómo va a ser si lo ve. De hecho, hasta puedo probar con algún colega de repente que me diga, ¿cómo interpretas esto? ¿Qué te parece esta combinación de colores, de formas, de texturas? Recuerden que nosotros también no simplemente trabajamos signos visuales, netamente visuales, sino que normalmente hay acompañamiento de texto. Entonces, eso también es un desafío muy grande, decir, bueno, ¿hasta dónde puedo colocar texto y que ese texto no me golpee lo visual o viceversa, que no tape o que no tome tanto protagonismo una cosa o la otra? Entonces, fíjense toda la cantidad de cosas que tenemos que tener en cuenta, pero sabiendo siempre que vamos a ser nosotros emisores de mensajes, que nuestro canal es el gráfico y que habrá un receptor allí, que quizás obviamente no nos va a responder, no le va a responder a la pieza gráfica, pero nosotros pretendemos que su respuesta sea una reacción, que compre o que vaya a algún lugar o que comprenda algún mensaje de concientización o lo que fuere, ¿sí? Con la finalidad que fuera. Nos encontramos entonces con esta teoría de la comunicación con todos sus elementos. Algunos ya los vimos: emisor, receptor, el canal, el código, y acá nos paramos un momento porque es súper importante entender y ser conscientes del código que vamos a manejar nosotros. En este caso es visual, ya lo sabemos, y seguramente tenga algún código verbal, algo de texto, siempre estamos colocando en nuestras piezas, es lo más normal, ¿sí? Pero poder entender y saber que sea el mismo código y que el otro lo va a comprender. Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. El mensaje, que ya dijimos en la clase pasada, tiene que estar bien claro, tiene que estar súper claro, porque si yo no tengo bien en claro lo que quiero transmitir, posiblemente así de igual lo voy a hacer entender, es decir, confuso. Necesito yo tener bien claro el mensaje, darle vuelta, ver la manera correcta de encararlo, de que el otro lo comprenda, no errarle, que no sea confuso, ¿sí? Que sea bien conciso, preciso. Y de esa manera yo voy a poder transmitir un buen mensaje. Si yo no lo tengo claro, difícilmente pueda hacer que la otra persona lo vea claramente, ¿sí? Y luego el tema de situación y el contexto, ¿sí? Nosotros vivimos contextualizados, o sea, vivimos en una sociedad, vivimos en un contexto, siempre estamos en entornos, de hecho seguramente todos nosotros vivimos como entornos distintos a lo largo del día, con la familia, con la facu, por ahí con el trabajo, por ahí solos trabajando o con otros colegas. También es necesario tener en cuenta esto, de decir o de pensar en qué contexto o en qué situación va a estar mi mensaje, ¿sí? Porque ahí también voy a poder entender y poder ver y analizar qué códigos sí puedo usar, qué códigos no. Quizás entendiendo que nuestro canal es gráfico, por ahí también hay contextos donde no es posible que estén, o ubicarme, ¿sí? Dependiendo si tengo más espacio, si tengo que trabajar con por ahí piezas más pequeñas. Bueno, todo eso yo tengo que analizar. No puedo olvidarme del contexto, ¿sí? Seguramente a lo largo de la carrera siempre surge esto de que muchas veces las publicidades deben ser vistas en muy poco tiempo, analizadas en muy poco tiempo. Por ejemplo, si estamos queriendo captar atención de personas que van en un vehículo, no puedo hacer una extensión de texto que no, efectivamente nadie lo va a poder leer si está en un auto, por ejemplo. Entonces, ahí debo ubicarme, debo contextualizar, debo entender en qué situación voy a dar mi mensaje y analizarlo, ¿sí? Eso va a favorecer a que mi mensaje esté bien dado correctamente. Bien, entonces,
nos plantamos en que cualquier código es un sistema de signos, ¿sí? Y efectivamente, si nosotros queremos tener una comunicación efectiva, lo mínimo es que tanto el emisor como el receptor tienen que conocer ese código, ¿sí? Entonces, otro punto más para tener en cuenta. Yo voy a dirigirme a tal público, tengo el mensaje claro, ¿sí? Tengo todas estas herramientas que tienen que ver con códigos visuales, que son el código que nosotros manejamos. Ahora, el receptor conoce mis códigos, sabe mis códigos, ¿sí? Seguramente muchas veces nos pasó que por ahí algún cliente o simplemente por una charla que se está dando, la gente habla o de colores o de formas de vestirse o lo que sea. Y normalmente los colores, por ahí hay gente que le gusta un color y no le importa el contexto, ni cómo, ni con qué combinación. Y uno, después de haberlo estudiado, puede comprender por ahí que un color se inclina a tal cual tipo de emoción y es difícil de repente hacer entender a otra persona que ese color estaría reflejando alguna emoción en particular y el otro obviamente nos manda ya saben dónde porque no está manejando los mismos códigos, ¿sí? Todas nuestras técnicas y nuestras herramientas con respecto a códigos visuales no todos los tienen y eso nosotros tenemos que saberlo, ¿sí? Entonces, más allá de tener un mensaje claro, de saber lo que quiero decir, de saber mi canal para comunicarme, de tener excelentes herramientas, tengo que asegurarme siempre de que el receptor maneje los mismos códigos que yo. Y si no los maneja o si no tengo tanta seguridad, hacer obviamente un análisis, una investigación para ver cuáles son los códigos que manejan. Y de esa manera, obviamente, mi mensaje va a ser mucho más efectivo, ¿sí? Entonces, podemos cerrar y decir que lo más importante de la comunicación, o sea, además de que el mensaje sea bueno y claro, y todo lo que ya sabemos, es que el emisor y el receptor compartan ese código, manejen los mismos códigos, porque si no, efectivamente no va a haber entendimiento, no va a haber comprensión de mi mensaje y todo mi trabajo básicamente en vano, o peor aún, que se entienda mal, ¿sí? Se interprete mal y como que genere toda una revolución que seguramente ya conocerán algún caso de haber pasado, ¿sí? Entonces, lo más importante es tener en cuenta de que tanto yo, emisor, como público, mi receptor, manejemos los mismos códigos, ¿sí? Bien. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Piensen. Yo mientras tanto tomo té, es más, tomo té en una taza de Mariano Moreno. Soy como muy fanática, ¿no? Pero bueno, es como re publicitario. Bueno, decimos entonces que el producto en sí es insignificante. Pensemos. Pensemos un detergente, por ejemplo, ¿sí? El detergente en sí, la verdad que no significa nada, ¿sí? Digo, sáquenle el packaging, pónganse un poco de detergente en la mano y el detergente no dice nada, no significa nada, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables de darle significado a las cosas? Nosotros, ¿sí? Nada más ni nada menos. Porque nosotros vamos, obviamente, junto y en conjunto con otros diseñadores, seguramente y principal en cuanto al envase en sí estarán los diseñadores industriales, pero luego todo el movimiento comercial y publicitario se lo vamos a dar nosotros, ¿sí? Cuando ya conocemos el packaging realizado por nuestros colegas industriales, seguramente llegará el momento de una etiqueta, de un nombre, de elegir colores, por ahí algún eslogan, bueno, y todo lo que ustedes ya saben y todos los procesos naturales que ya vivieron en cuanto, por ejemplo, a lo que es branding, que nosotros somos encargados de eso. Entonces, todos los productos en sí solos, como les digo, un poco de detergente, un poco de shampoo o de lo que fuera, ¿sí?
un perfume en sí, no significa nada si no tiene todo lo otro que ya está relacionado a cómo el producto empieza a armarse y a mostrarse en la sociedad. Y todos esos signos, ¿sí?, que nosotros vamos a usar, que vamos a empezar a comprender, que tenemos que analizar para crear ese significado de las cosas, está estudiado por una ciencia que seguramente en algún lugar la deben haber escuchado, que se llama semiótica, ¿sí?, y que justamente estudia los diferentes sistemas de signos, ¿sí?, todos aquellos que van a permitir la comunicación entre individuos, la producción de signos, el funcionamiento de los signos, la recepción de los mismos y a ver cómo va repercutiendo, ¿sí?, en todos nuestros procesos mentales. Entonces la semiótica, de alguna manera u otra, tiene un poco que ver con nosotros, porque también nosotros en algún punto hacemos trabajos de semiótica. Cuando, por ejemplo, hacemos algún briefing, ¿sí?, de alguna marca que quiera salir o que se quiera renovar o que quiera adaptarse o que salga algún producto nuevo y nosotros tenemos que como que crearlo desde cero, desde su nombre, su marca y toda su imagen visual, necesitamos hacer un estudio que va a rozar siempre lo semiótico, porque vamos a tener que comprender el sistema de signos quizás por ahí que la empresa ya tiene, o si nosotros queremos, por ejemplo, crearnos también como marca, de repente como profesionales, que eso estaría bueno hacerlo y ya lo vamos a pensar, tenemos que entender un montón de este sistema de signos. Es decir, tenemos que meternos en semiótica para estudiar todo aquello que permite la comunicación, ¿sí? Y más nosotros que usamos como que dos códigos, ¿sí?, el verbal y el visual, ¿sí? Luego también dentro de semiótica está semiótica cognitiva, que tiene que ver ya cuando el mensaje está realizado, ¿sí?, cuando está producido o cuando está en proceso de elaboración, poder comprender si está funcionando, si ha sido un mensaje eficiente, si realmente esta relación entre el signo, el producto, la idea y los comportamientos que yo espero, ¿sí?, como emisor de mensajes, ha funcionado, se ha dado bien, si hubo problemas, dónde estuvieron, ¿sí? Todas esas cosas, todo ese proceso mental que tiene que ver con el manejo más sutil de los signos, tiene relación directa con la semiótica. Por lo tanto, no podemos perderla de vista, ¿sí? De hecho, insisto, hay muchas cosas que nosotros hacemos y que rozan todo este análisis semiológico, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos. Hay cuestiones que son netamente de semiótica, ¿sí?, que no nos vamos a meter porque realmente tampoco nos vamos a volver, ¿sí?, fanáticos de esto. Pero sí comprender qué tipo de análisis hace la semiótica, tanto propio como de competencias. Por ejemplo, para poder analizar y ver qué tipo de signos está usando la competencia para ver si yo puedo, y si funcionan, obviamente, ¿no? Y si funciona, poder tomarlos de alguna manera y trabajarlos yo también. Un análisis semiológico tomaría, por ejemplo, estas cuestiones. Cualidades fundamentales del producto, formas específicas de esa cualidad, ¿sí?, sistemas de referencias sociales, características existenciales atribuidas al producto, modos de mostrar esa existencia del producto. Fíjense que son cosas que casi el cerebro no estaría funcionando para nosotros al borde de no entenderlo. Pero todo esto tiene que ver con signos, ¿sí? Porque recuerden que la semiótica analiza los signos y todo ese proceso de entendimiento, de cómo se generan, de cómo funcionan, ¿sí? Otras cuestiones, contexto existencial en el que se muestra el producto, valor de la forma de presentación atribuida al producto, valor de la existencia atribuida al uso de dicho producto, valor del sistema simbólico, ya lo están viendo.
Insisto, esto no es lo que hacemos nosotros. Esto es lo que hace la semiótica a la hora de un análisis realmente profundo del funcionamiento de los signos en relación al producto. Como verán, no hay nada que hable, por ejemplo, de creatividad. No hay nada que hable de, por ahí, investigar cuestiones más técnicas como uso de formas, colores, conceptos, ¿sí? No aparece nada de eso, porque eso ya es territorio nuestro, ¿sí? Esto es lo que hace la semiótica y nosotros nos dedicamos más que nada no a analizar, ¿sí? Sino a producir en base a un análisis que harían ellos. Ahora bien, dentro de todas estas cuestiones que tienen que ver con análisis que realiza la semiótica, hay algunos que nosotros sí hacemos. Cuando hablamos de las cualidades, por ejemplo, que identifican a los productos, nosotros eso solemos hacerlo. Características atribuidas al producto también, sistemas de referencias sociales también, es decir, cómo está funcionando algunos signos a nivel social, cómo se están interpretando, ¿sí? Cuáles son los signos que esas personas, ese público, tratan o usan cotidianamente. Esas cuestiones sí las podemos ver nosotros. Y toda la parte, insisto, de creatividad, obviamente, es toda nuestra, ¿sí? Bien. Desde el principio hasta acá, se intentó entonces profundizar en todo lo que tiene que ver con esta teoría de comunicación, este acto de comunicación, acto comunicativo, para que podamos comprender que eso que alguna vez escuchamos de emisor, receptor, mensaje, canal, lo que vimos, existe y realmente es importante. A la hora de crear cualquier mensaje, ¿sí? Yo necesito saber perfectamente quién es mi receptor, mínimo. El canal, bueno, ya lo conocemos, el nuestro son medios gráficos, ¿sí? Pero quizás en algún momento colaboremos con nuestra creatividad en algún otro tipo de canal. Recordar muy bien la importancia de un mensaje claro y recalcar lo fundamental de comprender en qué códigos visuales yo voy a trabajar y si esos códigos visuales mi receptor los conoce, sabe qué significan, ¿sí? Si no, me voy a tener que adecuar a lo que él entiende, a lo que él puede manejar. Y luego tampoco olvidarnos de la situación, el contexto, entorno, porque también eso va a depender de un montón de factores. Todos sabemos que hay iconos o símbolos que en un contexto van a funcionar completamente distinto que en otro, ¿sí? Hasta puedo llegar a tergiversar el mensaje y hacer un desastre. Entonces, atender a todas esas partes de la teoría de comunicación, que aunque parezca básica, nos va a dar muchas herramientas y nos va a ayudar para mensajes eficientes, ¿sí? Bien. Creo que esto es lo último. Como los iba a hacer pensar, no es una clase tan larga. Vamos a ver efectos contextuales, vamos a ver 3, porque son los que más se usan, que tienen que ver como diferentes estilos que yo puedo darle a una pieza publicitaria, ¿sí? Dijimos 3, el primero es un contexto cotidiano, ¿sí? Que tiene que ver con, bueno, la verdad que lo dice la palabra, que mi pieza gráfica esté desarrollada con elementos que tienen que ver con la cotidianidad, ¿sí? En este caso, tomé una publicidad de Cruz de Malta, donde efectivamente todo lo que pueden ver tiene que ver como con la vida diaria, la gente atrás, pasándose un mate, el termo, mismo hasta las palabras, ¿sí? Hojas más grandes, mates que duran, quien sepa sabe. O sea, algo que podemos decir, no hay nada rebuscado, digo, no hay nada para pensar, es como todo muy normal, muy de lo que pasa día a día, ¿sí? Esta es una opción a la hora de crear un contexto, ¿sí?
Hay productos que obviamente se prestan mucho más para esto, que también deben tener que ver con lo cotidiano. Digo, hago una publicidad de un café o de algún producto de limpieza, quizás algún producto, no sé, algún shampoo. Los alimentos obviamente se prestan mucho para esto, porque te da como sensación o ganas de vivir eso cotidiano, ¿sí? Es una opción, insisto, a la hora de elegir dónde voy a montar mi publicidad, de qué manera voy a hacer, qué contexto uso. Esta es una opción, un contexto cotidiano, del día a día, ¿sí? Que genera como una calidez, ¿no? Como sentirse, como empatizar, como sentirse identificado, ¿sí? Con esto de, porque todos debemos haber pasado algún momento así, la mesa, en el jardín, veo que están, algo completamente normal. Luego tenemos otra opción, para otro tipo de productos servirá, para algunos no, que tiene que ver con contextos más específicos. En este caso, bueno, está este ejemplo, podría haber sido otro, podría haber sido que esto, que no sé qué es un suplemento de algo, esté, por ejemplo, en algún lugar de algún laboratorio, algo mucho más técnico, que por ahí nosotros todos los días no estamos ahí. O sea, será cotidiano para el que hace el producto, pero para la mayoría en realidad no. Entonces, hay posibilidades muchas veces de situar nuestra publicidad en contextos más específicos, es decir, no tan cotidianos. Insisto, esto podría estar, por ejemplo, en alguna parte de un laboratorio, algo así que nosotros no estamos todos los días en un laboratorio, o si fuera, por ejemplo, no sé, algún alimento para perros, no sé, que en vez de hacerlo cotidiano y esté el niño jugando con el perro y el alimento, lo hago más específico y me voy a las maquinarias que hacen ese alimento, quizás para demostrar como una seriedad en el producto, como que sigo toda una cuestión bromatológica, por lo tanto tu perro va a estar fantástico con eso, ¿sí? O sea que tengo ya dos posibilidades de elegir. Algo más cotidiano, básicamente de lo que vivo día a día, algo más específico, que no es normal para el común de la gente. Y luego el último, que se le llama poético, que es un poco más fantasioso. Efectivamente, no existen estos lugares, digo, son como creados, son como más una fábula, una fantasía, ¿sí? Creo un contexto diferente, inexistente, y ahí planto el producto. En este caso, está muy asociado a lo que son cremas, cosas de belleza, perfumes. Se crean contextos que no existen, básicamente. Se puede dar tanto a nivel visual como a nivel escrito, ¿sí? Si nosotros tenemos que incorporar texto a publicidades al estilo, ¿sí? Con texto poético, también podría hasta decir algo más poético, ¿sí? Que las palabras representen algo más rebuscado, más literario, ¿sí? No, por ejemplo, como el cotidiano que decía el que sepa sabe, o sea, así de una, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá podría decir, no sé, como para delirar un poco, las flores que te llegan al alma, yo qué sé, una cosa así. Entonces sería como todo más poético, no solo a nivel visual, sino también que el acompañamiento de escrito textual pueda llevar ese estilo. Lo mismo, y vuelvo atrás, con lo específico, no solamente en lo visual, ¿sí? En la parte de imagen, sino también en cuestiones referidas al texto que complementa. Y acá lo podemos ver, porque dice exactamente que quema grasa, controla el apetito, aumenta el metabolismo, bueno, todas las cosas que ven ahí, ¿sí? Eso también lo hace específico. Insisto, no solamente lo netamente visual, sino también mi acompañamiento de texto puede o debería tener alguna conexión, que sea específico todo, cotidiano todo, poético todo, ¿sí? Para no contrastar, porque si no el mensaje queda como medio extraño, ¿sí? Entonces, posibilidad de contexto, posibilidades de que yo pueda contextualizar
mi producto, por ejemplo, o el producto que tenga que promocionar, cotidiano, específico y poético. ¿Sí? Bien. Acá termino con la clase de hoy. Quiero que, bueno, después voy a dar las preguntas o el trabajo para realizar en base a esta clase, que fue más corta, pero porque había por ahí que pensar demasiado y no les quiero quemar la cabeza. Me gustaría que me hagan llegar respuestas sobre si todos tienen sus mejores amigas computadoras con ustedes, porque obviamente esta materia es poner en práctica muchas cosas y empezar a crear también proyectos que tengan que ver con lo visual, utilizando o probando y jugando con todo lo que vamos viendo. Entonces, si puede ser, bueno, yo después le paso la tarea de esto, pero incluyan ahí, igual se los voy a dejar escrito, si tienen sus computadoras con sus programas ahí, como para ya ir viendo de empezar a trabajar con algo de lo que venimos viendo, que en realidad de eso se trata, ¿sí? Poder empezar a practicar, a prueba y error. Como siempre digo, la vida se trata de eso, prueba y error, a confundirnos, no pasa nada. Pero ver qué pasa con todo este material que vamos empezando a conocer, cómo funciona, cómo puedo ir trabajando diferentes recursos, que eso me interesa mucho, que empecemos trabajando por ahí un mismo mensaje con recursos distintos, a ver cómo podría hacerlo, cómo no, trabajar hasta con mensajes que quedarían muy mal también, cómo puedo yo crear confusiones. Siempre se dice que para deshacer hay que saber hacer, ¿verdad? Entonces yo confío plenamente que ustedes saben hacer, que son creativos, que pueden aplicar muy bien los recursos y está bueno a veces jugar a hacer las cosas mal para también entender cómo es el proceso y cómo la gente puede pensar o cómo yo puedo pensar de una manera, crear un mensaje, errarle en el contexto, por ejemplo, y que se entienda cualquier cosa, ¿sí? Entonces, quiero empezar a que juguemos un poco con todas las herramientas que vamos viendo, con todo esto que estamos conociendo, porque aparte no hay nada mejor para entender que trabajarlo, que hacerlo. Es como que te queda mucho más en la cabeza. Así que bueno, les voy a pasar para trabajar con lo poco que vimos en esta clase y que me digan ustedes si están con sus compus, así empezamos ya a trabajar más práctico, ¿sí? Bueno, así que eso es todo, nos vemos clase que viene y bueno, excelente semana, como siempre les digo, que estén todos muy bien. Me había olvidado acá del compañerito que daba el fin de la clase. Nos vemos, que estén muy bien, hasta la próxima clase.